Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Tal como lo habíamos prometido, ya está al aire Alejandro Medrano, presidente del Consejo Deliberante de Mendiolaza. Veníamos en realidad con la idea de hablar con él por esta armonización legislativa que está proponiendo el ente metropolitano. Nos surgieron en el camino otros temas, pero vamos a iniciar por ahí. El ente metropolitano al cual Mendiolaza ha adherido propone que las ordenanzas de los municipios que lo integren tengan el mismo espíritu. Muy buenos días, Alejandro Medrano. Buen día, Gaby, ¿cómo están? Buen día a todos, ¿cómo están? Bien. ¿En qué temas se va a armonizar la legislación? Bueno, esta temática arrancó el año pasado, fue una propuesta que realizaron las autoridades del ente metropolitano y se concretó en una primera reunión el viernes pasado en el recinto del Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, y fue el primer encuentro de los parlamentos de las ciudades que conforman el ente metropolitano. Fue una primera aproximación, que por supuesto que necesita todavía de mucha maduración, y en cuanto a los temas, de alguna manera se insinuó en la primera reunión con la presentación que fueron realizando los distintos presidentes de las comisiones de trabajo del Consejo Deliberante de Córdoba, con lo cual se trabajó sobre movilidad urbana, salud, capacidad, educación, de alguna manera legislación general, transporte, ¿cierto? Entonces, son muchos ejes sobre los que se realizó una primera presentación de la modalidad de trabajo del Consejo Deliberante de Córdoba, que de alguna manera es por ahí el municipio más grande dentro del ente metropolitano y podría llegar a ser un faro que ilumine este proyecto o esta idea que se propone. Lo que sucede en el interín es que, hay que tratarlo con mucho cuidado, porque siempre que se adelanto en primera medida, que yo estoy a favor, me parece excelente la medida y ojalá que se logre, ¿no es cierto?, en un plazo razonable, pero viendo experiencias de otros, incluso niveles de Estado, donde, por ejemplo, los países han tratado de armonizar e integrar, por ejemplo, la Argentina a través del Sur, o los países europeos a través de la Unión Europea, siempre uno se topa con las autonomías, ¿no?, de la soberanía de las jurisdicciones locales. Entonces, es un trabajo muy profundo, muy técnico, y ojalá se logre, porque hay temas, como los que mencioné, donde se puede hacer una trazabilidad y eventualmente armonizar para que haya eventualmente un mismo tratamiento sobre un tema y de alguna manera funcione como sistema. Pero hay que trabajarlo muy bien a cada asunto, porque hay que respetar la autonomía municipal, las decisiones que eventualmente se toman en cada jurisdicción, porque justamente se toman en función de las particularidades de cada ciudad. Cuando uno las quiere armonizar con la ciudad vecina, hay que tomar otros recaudos, ¿cierto?, para no delegar facultades que son propias, perdiendo el poder de policía, pero sí, yo soy una persona que ha estado en beneficio, a favor siempre de estas redes de colaboración estatales, incluso normativas, porque hacia la coherencia, la previsibilidad. Mencionabas antes de la nota, los comerciantes de la ciudad, tener normas relativas a habilitaciones de comercio, funcionamiento, a su habilitación, me parece que es bastante interesante el trabajo articulado de esta expansión del área metropolitana que hoy tiene un desafío inmenso, ¿no? Y arrancar por lo normativo, que son las herramientas que realmente luego gestionar, hace un buen punto. Habrá que ver cómo continúa. Hemos quedado en coordinar un segundo encuentro que hasta incluso se deslizó, podría llegar a ser en alguna de las localidades que conforman el ente. Desde luego, que hablas a través de
quien habla se propuso como anfitrión para la segunda reunión, como nos interesa muchísimo avanzar y que Mendiola sea protagonista en este proceso, así que veremos cómo continúa. Bien, los temas que se nombraron, al menos en el comunicado, eran tránsito, ambiente, nocturnidad, uso del espacio público, bienestar animal. ¿Cómo? No, sí. Nocturnidad y bienestar animal, correcto, es cierto. ¿Esos son los primeros ejes o durante el encuentro se habló de otras normas que es importante analizar? En principio, me había olvidado, gracias por esa ayuda a mi memoria. Es cierto, nocturnidad en términos de fiscalización y bienestar animal en función de algunos hechos que ocurrieron lamentables en la ciudad de Córdoba, que fueron incluso reproducidos por la Constitución. Trata ese asunto en particular y que en función de eso, por ejemplo, la tenencia de animales potencialmente peligrosos, una serie de normas relacionadas en cuanto al bienestar animal. Se mencionaron otros, pero vuelvo a insistir, desde una presentación, no con obligatoriedad, como por ejemplo la densificación controlada urbana, ¿no? A la luz de, por ejemplo, la ordenanza que se aprobó la semana pasada, no la anterior, en la ciudad de Córdoba, referido a esta actualización del convenio urbanístico, donde cambian el procedimiento, ¿no? Y bueno, Mendiola se viene trabajando, por ejemplo, en esta ordenanza de ordenamiento territorial, como lo hemos venido mencionando, que conforma todo un sistema, como por ejemplo la ordenanza de Urbanía, etcétera. Y bueno, la ciudad de Córdoba ha actualizado su normativa de densidad urbana cambiando el procedimiento, ¿no? Es siempre vinculación público-privado, pero poniendo el énfasis y el eje en el ambiente, la planificación, en el orden, etcétera, y en la ciudad principalmente, y luego derivar a otros actores, ¿no? Sí, este tema de la densificación ha aparecido en boca de algunos funcionarios de nuestra ciudad en distintos momentos. Recuerdo cuando Coronel en el Consejo Deliberante dijo, bueno, habría que ver, esto es una locura, terrenos tan grandes, es muy difícil prestar servicios. Y hubo otros puntitos, así es una cosa que viene como también resonando. ¿Cómo sería el trabajo propuesto? ¿Se tienen que juntar los 16? No sé, primero, esto está propuesto para los 16 municipios que conforman el núcleo duro, digamos, del ente metropolitano, o para los 20 y pico, 27, creo que son en total, también adherentes. Para todos. Para todos. La propuesta inicial, vuelvo a decir, pasada, es de alguna manera establecer un método de trabajo que podría llegar a llamarse Parlamento Metropolitano. Bueno, no olvidemos que hay ejemplos de otros niveles de articulación del Estado. Existe el Parlasur, por ejemplo, en el ámbito, ¿no?, estatal, nacional, y el Parlamento Europeo, por ejemplo, en la Unión Europea, y así en otros ámbitos. Nosotros tenemos convenios de inclusión y de adhesión al ente metropolitano, con lo cual tenemos reglas de funcionamiento y de alguna manera se prevé también dictar alguna normativa que regule el funcionamiento del Parlamento. Todos los municipios como adherentes o núcleo duro puedan formar parte para que se debatan allí como alguna simulación o un parango, como funcionamos el Consejo de cada comunidad, es decir, con una propuesta de orden del día, votación, eventualmente surjan sugerencias a primera medida, y luego ver qué otro formato público pueden tener, ¿no? Son sugerencias eventualmente que luego cada municipio, en función de la autonomía municipal, podrá o no adoptar. Bien. Es decir, que no sería un trabajo individual de cada uno de los municipios, sino que se realizaría en conjunto. Pues yo decía, cada una de las ordenanzas, porque a veces existe más de una ordenanza sobre cada tema, y
a veces incluso difícil de compatibilizar las propias ordenanzas que no tienen. Además, con la de los demás municipios, que se realizaría en principio un trabajo conjunto para la elaboración de una norma y después cada municipio, si decide aceptarla, debería derogar sus propias normas y asumir esa. ¿Entiendo bien? Claro, correcto, pero en el seno del propio Consejo Deliberante local, ¿no? Porque no podría hoy jurídicamente existir norma aceptada en el Parlamento Metropolitano, porque no existe una constitución provincial, con la ley orgánica municipal, donde no organiza el funcionamiento gubernamental con Consejo Deliberante dentro de la autonomía municipal, y cada municipio dicta su norma a través de cada consejo. La idea es justamente, como menciona el título, es decir, armonizar en este lugar de encuentro y debate, pensando en términos de gobernanza, de metropolización y demás, pensando en que todo termina dentro del radio municipal, que de alguna manera alguna medida que pueda tomar en una localidad impacta seguro en la vecina y probablemente en la colindante y así sucesivamente dentro de la área metropolitana. Entonces, siempre lo hemos mencionado, por eso insisto, porque soy una persona que está a favor de esta idea que todavía está madurando, de pensar en términos de gobernanza colaborativa. Yo creo que tiene mucho beneficio todas las ópticas, más voces que opinan, que sugieren, se trabaja en red, de alguna manera se aportan soluciones que son más eficientes que puede tomar cada municipio en términos individuales. Por ejemplo, basura, bueno, eso ya se sigue trabajando, ahora se está avanzando, se propone avanzar en la consolidación legislativa de lo que eventualmente hoy en las asambleas del ente metropolitano deciden el departamento ejecutivo, ¿no? Y de esta línea hacia allá, bueno, acompañemos los parlamentos deliberantes de cada ciudad con la normativa para que se concrete y no quede eventualmente en sugerencia. Alejandro, ¿y cómo se trasladaría a ese Parlamento Metropolitano la composición de cada uno de los consejos deliberantes? Porque en el Consejo Deliberante de Mendiolaza las normas surgen del consenso, del aporte, incluso del disenso de distintas fuerzas políticas. ¿Cómo se produciría la representación, por ejemplo, de Mendiolaza en un ente metropolitano, en un parlamento metropolitano, que respete esas voces? Bueno, probablemente los parlamentos de esta naturaleza, en experiencias como hemos mencionado, ¿no? Recién, de otras latitudes, siempre respetan la representatividad del Consejo, con lo cual seguramente habrá que trabajar, digo seguramente, porque todavía todo es una hipótesis, habrá que trabajar en esa conformación para que exista la representación, por ejemplo, a través del bloque, ¿no? Hay consejos más cantidad de integrantes, en el caso de Mendiolaza somos 7, hay bloques de trabajo de representación definido y eventualmente cada bloque debería definir pienso, ¿no? Esto no sería una propuesta en voz alta, definir la representación para que la información luego fluya lo más fiel posible a quien esté escuchando y trabajando en el asunto, ¿no es cierto? Y no solamente quien representa, en este caso transitoriamente la presidencia del Consejo Deliberante, traslade la información del trabajo del Parlamento. Yo creo que eso se va a garantizar y de hecho no creo que haya oposición a que eso ocurra. De hecho, personalmente seré uno de los que propongo que exista la pluralidad de voces porque facilita el trabajo, ¿no? La legitimidad es clave, digamos, ¿no? Porque si no, porque yo pensaba en los otros ejemplos, por ejemplo en Mercosur, la representación es por países enteros, claro. No hay una representación de Argentina por el peronismo, otro por el PRO, otro por el... No, es por Argentina. Eso es muy difícil de llevar pero se votan en las elecciones, ¿no?
Entonces, el ciudadano elige quién lo representa. Claro. Después podemos discutir cuánta información tenemos sobre el punto. Sí, Pero claro, sí, pero efectivamente su voto, o sea que habría que incorporar en las elecciones de Mendiolaza, en un futuro, obviamente, un representante para los representantes para podría ser, con lo cual ratifica mucho más lo que estamos conversando y me interesa que me pregunten qué hace por todo lo que estamos hablando, ¿no? Incluso nos habla de una madurez aún mucho más si debe ocurrir de la participación política en la ciudad, ¿no? Si esto llegase a ocurrir, pudiésemos elegir a posteriori, ¿no? En una próxima elección, además, quiénes de esos representantes del Consejo Deliberante deberían representar a la ciudad en un ámbito, no digo superior, pero distinto del debate normal, me parece súper interesante, desafiante. Exige también que quienes participemos en política en la ciudad nos capacitemos cada vez más porque se va complejizando. Ya dejó de ser Mendiolaza, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Pequeña de problemas que se resuelven simplemente con sentido común. Para mí el sentido común es clave y el primero de todos los sentidos, pero luego hoy la ciudad nos está exigiendo mucho tecnicismo y mucho profesionalismo en cada política pública, porque los desafíos son inmensos, no se puede improvisar más en Mendiolaza en ningún lado, no se debe improvisar nunca, pero cada vez todo esto si existiese y llevamos el debate a un parlamento podría ser del ente metropolitano, lo hemos vivido el viernes, por ejemplo, en este encuentro, escuchando presidentes de comisión de trabajo en un consejo deliberante muchísimo más grande, que tiene más de 500 barrios, por ejemplo, como en la ciudad de Córdoba. Uno observa cómo cuando la dimensión es más grande para administrar, cuán complejo es y qué preparado se debe estar para ese desafío. Entonces, bueno, es muy interesante. A mí la verdad me gusta mucho el asunto y ojalá que se pueda desarrollar. Bien, Alejandro, queríamos preguntar por el funcionamiento del Consejo Deliberante, pero me parece que nuestro tiempo se ha agotado, ¿o no? Tengo otra reunión ahora, pero podemos hacerlo mañana, o me comprometo más para el viernes a la mañana. Perfecto, entonces el viernes a la mañana volvemos a conversar y conversamos sobre cómo está funcionando el Consejo Deliberante, cómo es esto que parece que se estuviese convirtiendo en metodología de que hay proyectos que no ingresan, sino que pasan directamente a comisión, cómo está funcionando la presentación de proyectos por parte de los concejales, que parece que todo viene también del Ejecutivo. Nos parece que es un muy buen momento, ya nos queda re poquito además del Consejo de este año, porque recordemos que el 30 de octubre se terminan las sesiones ordinarias. O sea que, exactamente. Bien, de todo eso conversaremos el viernes entonces. Un abrazo, Alejandro Medrano, muchísimas gracias por conectar la comunicación con la 102.7 FM de Mendiolaza. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.